Bueno, muy buenas noches a todos y de verdad estoy muy contento de esta oportunidad y de poder como compartir este conocimiento con ustedes, ¿no? O sea, los invito como a un viaje por nuestro astro, nuestro astro más importante, el Sol, y el que nos da pues la energía para nuestra vida, ¿no? O sea, sin él no podríamos existir, pero también él muy seguramente en cualquier momento nos puede borrar de la existencia, pero esperemos que no pase, ¿no? Ok, para empezar, esa imagen que ven en azul es una imagen en tiempo real. Esa imagen la bajé hoy de la página de la NASA, específicamente de un instrumento que se llama SOHO, que es el observatorio solar más importante que ha habido en la historia. Digamos, con ese observatorio solar que está en el espacio, hemos avanzado muchísimo en el conocimiento que tenemos sobre el Sol. Y, digamos, ven un círculo como blanquito, ese es el tamaño real del Sol, un círculo más grande, ese es un disco ocultante que está puesto en el aparato y el objetivo es como tapar el disco solar, porque el disco solar no lo podríamos ver a simple vista, tenemos que, es como una forma de formar un eclipse artificial, ¿no? Entonces tapamos el disco solar y vemos, si ven hacia los lados, ven como material solar que está saliendo, ¿no? O sea que eso es lo que se llama la corona solar, que más adelante les voy a contar de qué se trata. Bueno, y a la derecha ven una imagen, esa es una imagen artística en realidad, y si ven abajo está en escala puesta nuestro planeta Tierra, ¿no? Para que se den cuenta pues lo pequeño que somos en comparación al Sol. O sea, si uno, digamos, pudiera medir más o menos como en la distancia del Sol cabrían más o menos 109 tierras. O sea, mucho más grande que nosotros, ¿no? Y abajo está la nave espacial de la que les mencioné al principio, el SOHO. Bueno, están las siglas en inglés, ¿cierto? Solar Observatory Heliospheric, o sea, para medir el Sol, ¿no? Bueno, con sus grandes paneles solares a ambos lados. O sea, más o menos el SOHO mide más o menos como el tamaño de un bus escolar. Es como la distancia, el tamaño del satélite. Ok, entonces, ¿cuán grande es nuestro Sol? Como les dije, o sea, se pueden colocar alrededor de 109 tierras a lo largo de su diámetro. Y la masa es excesivamente grande, contiene como el 99% de la masa de nuestro sistema solar. Bueno, ahí abajo está en números, es aproximadamente 10 a la 30 kilogramos, o sea, es una masa gigantesca, que es aproximadamente 300.000 veces la masa de la Tierra. Bueno, ¿cuáles son las partes del Sol? Digamos, básicamente el modelo como aceptado por todo lo que se ha estudiado del Sol dice que está compuesto básicamente por 7 partes. Primero en el centro, ustedes ven una zona que como muy amarillenta, eso es lo que se llama el núcleo solar. Es más o menos un quinto del tamaño del Sol. Y en esa zona es donde se producen lo que se llaman reacciones termonucleares. Digamos, ahí constantemente se están fusionando dos protones. Bueno, como todos saben, el átomo está conformado por protones y electrones, ¿no? Los protones son una de las partículas fundamentales de la naturaleza. Y entonces, si ven en esta imagen que está a la izquierda, esa peliculita, esperemos que retroceda un poco, que ya está en la parte final. O sea, digamos, básicamente lo que pasa es que dos protones se juntan y reaccionan y forman núcleos de helio, ¿sí? Al formar esos núcleos de helio, digamos que básicamente son como dos protones juntos, esa reacción química, esa reacción nuclear, libera una gran cantidad de energía. O sea, digamos, constantemente están produciéndose fusiones nucleares que hacen que dos protones se junten y forman helio y con consecuente liberación de energía. Esa gran liberación de energía que se produce constantemente es la que está manteniendo el Sol, ¿sí? Digamos, si no fuera por esa gran cantidad de energía, el material del Sol se colapsaría hacia el centro y el Sol
estallaría, ¿no? Bueno, entonces esa es la primera parte, el núcleo. Después hacia arriba sigue lo que se llama, digamos, esta zona amarillenta. ¿Se alcanzan a ver a ver, no. No sé dónde está el láser. A ver. Lo veo. Ok, bueno, la zona que es como un poquito más amarillenta, o sea, es lo que se llama la zona radiativa. Se llama radiativa porque en esa zona, digamos, toda la energía está siendo transportada por radiación electromagnética. O sea hay un transporte de ondas electromagnéticas que hace que la energía fluya hacia las capas superiores del Sol. Después de eso sigue una capa que se llama la zona convectiva. En esa zona convectiva, digamos, es un poco más fría que el interior y por consecuente se vuelve como opaca a la radiación electromagnética. Y en esa zona convectiva básicamente lo que hay es un transporte de energía por movimiento de las capas gaseosas. O sea, digamos, el solo movimiento del gas hace que la energía se propague, ¿sí? Entonces ya llevamos tres: el núcleo, la zona radiativa, la zona convectiva. Después de eso sigue la fotosfera, que es en realidad la capa que por muchos años hemos visto, ¿no? ¿Esta? Ok, listo. Entonces sigue la fotosfera, que es la que está acá, que es la zona digamos, la luz que emite está prácticamente en la luz visible, ¿cierto? Y digamos, más precisamente como el color amarillo. Entonces por eso vemos el sol amarillo. Pero en realidad lo que estamos viendo es la fotosfera, ¿sí? que es como la cuarta capa apenas del sol. Después, si uno sigue ascendiendo, ve una capa superior que se llama la cromósfera, que es una capa que tiene ya una temperatura superior a la fotosfera. La temperatura de la fotosfera es alrededor de 6.000 grados Kelvin, ¿sí? Y esa temperatura, el color que se emite es predominantemente amarillo. Después sigue la cromósfera, o sea, ascendiendo, y esa tiene una temperatura alrededor de 20.000 grados Kelvin. Y a esa temperatura, la radiación que emite esa capa está en longitudes de onda que corresponden a la ultravioleta, ¿sí? O sea, ya son ondas electromagnéticas que nuestros ojos no pueden detectar. Entonces, para poder detectar la radiación que proviene de esas capas de la cromósfera, se requieren detectores especiales, que es como los que tiene montado el SOHO. Después de eso sigue la corona. La corona es una capa que está por encima de la cromósfera. Y digamos, respecto a la corona, hay algo muy... bueno, y la corona es como lo que vieron en la primera imagen que les mostré en azul, como esa cantidad de gas que está saliendo, eso es parte de la corona. Y se ha encontrado algo muy asombroso que en realidad nadie entiende en este momento. O sea, es un problema abierto en la física solar, que se ha encontrado que, o sea, aproximadamente la temperatura de la cromósfera, que es la capa que hay antes de la corona, es del orden de 20.000 grados, ¿sí? Kelvin. Y la temperatura de la corona es como 1.000.000 de grados Kelvin. Entonces, o sea, es como va contra la intuición, ¿cierto? Porque uno esperaría que entre más lejos estemos del núcleo, el Sol sea más frío, ¿no? Y se ha encontrado que esa capa coronal es muchísimo más caliente que la cromósfera. O sea, como les dije, es un problema que está abierto, que nadie entiende. O sea, hay muchos modelos teóricos que han tratado de explicar eso. Quizás uno de los modelos más aceptados en este momento es que digamos, el gas, digamos, que conforma el Sol, como está a temperaturas tan altas, los átomos han perdido sus electrones y conforman lo que se llama un plasma, o sea, que es otro estado de la materia, un estado donde las partículas no están neutras como por ejemplo en una silla, en una mesa, sino han perdido sus electrones. Entonces, en esa zona de alto plasma, digamos, se forman muchas ondas. Digamos, todas las partículas cargadas forman ondas y parece que las ondas que se forman transfieren mucha energía a las partículas y hace que la temperatura suba mucho, ¿sí? Pero como les dije, eso es apenas una hipótesis, es una teoría, un modelo de muchos y en realidad no se entiende.
Bueno, y más allá de la corona, seguiría como la última capa, que sería como la expansión de la corona hacia muy lejos del Sol, en realidad casi hasta la Tierra, que es lo que se llama el viento solar. O sea, el viento solar no es más que como el viento que está expulsando el Sol hacia afuera, que viaja a distancias muy grandes, y es como una expansión de la corona solar. Bueno, y uno observa más estructuras, si ven ahí algo que se llama las manchas solares. Esas manchas solares uno las ve como negritas, ¿cierto? O sea, la razón por las cuales la ve uno negrita es porque esas manchas solares son regiones donde el campo magnético que está en el Sol es muy intenso, o sea, es un campo muy alto. Y entonces, como es un campo muy alto, ese campo como que impide que las partículas del Sol se muevan libremente y las atrapa. Entonces le impide que como que se calienten. Entonces la temperatura de las manchas solares es menor que la temperatura de la fotosfera circundante, entonces por eso uno las ve como más negritas. O sea, cuando ve un cuerpo más negrito está como asociado a temperaturas bajas. Y si el cuerpo está muy caliente, tiende a ser más brillante, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes han visto cuando prenden la hornilla de la cocina, ¿cierto? De la estufa. O sea, al principio es como negrito, ¿cierto? Pero si mueves más la perilla y le aumentas más la temperatura, se vuelve más rojizo, más rojizo. Si la pudieran aumentar muchísimo, llegarían a colores muy brillantes. Entonces, esas manchas solares son más frías que el material circundante. Ok. Bueno, aquí les muestro una imagen tomada con Soho. Esa también está en tiempo real. Si ven aquí la fecha, aquí es del 17, llega hasta el 17 de febrero, o sea, hasta ayer, ¿cierto? O sea, más o menos muestra como la evolución del Sol, como desde el 20 de enero hasta ayer. Y ahí ven lo que les dije, o sea, digamos, bueno, ¿qué observamos interesante ahí? Ustedes observan, bueno, es una imagen en ultravioleta. O sea, no es una imagen, o sea, en realidad lo que estamos viendo ahí es como la cromósfera. O sea, no la fotosfera, que es lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. Claro que en realidad no hay que mirarlo mucho porque se le pueden quemar los ojos a uno, ¿no? Pero digamos, esta zona es la que no se puede ver con los ojos normal, sino que se requieren los detectores especiales que tiene ese ojo. Y uno ve digamos, la mayor emisión está en ultravioleta. Una cosa importante, esa imagen, bueno, está en ultravioleta, entonces ustedes dirían, ¿cómo así? Está en ultravioleta y ¿por qué la veo? ¿Cierto? O sea, no debería verla. O sea, en realidad, esa imagen está en falso color. Eso es lo que se llaman imágenes en falso color, que lo que hace uno es o sea, el detector mide como un espectro de la intensidad de la ultravioleta y entonces hace como un mapeo hacia un color visible. ¿Sí? Digamos, con procesamiento digital de imágenes, uno puede lograr que la señal que uno mide, que es invisible a los ojos, digamos, transformarla en color visible, ¿cierto? Entonces, por lo general, las zonas más oscuras van a ser zonas donde la temperatura es más bajita, ¿cierto? Y las zonas más intensas donde la temperatura es más alta. Pero ahí estamos viendo la cromósfera, que es la capa más interna del Sol, o sea, antes de la corona. Ahora, ¿qué más observamos ahí? Entonces, si ustedes observan, el Sol tiene como una estructura como granulada. ¿Sí? Ven que está compuesta como de zonas negras con blanquitas, ¿cierto? Como rugosa. Ahora, ¿cómo se explica eso? Digamos, la manera en que se explica eso es por el material que está fluyendo del interior, digamos, en la zona convectiva. O sea, digamos, si uno mira hacia adentro, el núcleo está muy caliente, ¿cierto? Y, digamos, en el viaje hasta la fotosfera, más o menos sigue la ley natural, que la temperatura va decreciendo a medida que uno crece, que crece en altura. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos, el gas solar que está más adentro va a estar más caliente que el que está más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Por equilibrar la temperatura, va a tender como el gas que está adentro a fluir hacia arriba para calentar el que está más frío arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fluye el gas hacia arriba, calienta las capas superiores, como ya se dio el calor al ambiente, se enfría y vuelve y baja. Entonces, uno observa como cuando ustedes tienen cuando tienen agua en una olla hirviendo, ¿cierto? Serán como burbujitas, ¿cierto?
O sea, en realidad esas burbujitas se explican así, son movimientos convectivos que está fluyendo como agua caliente de las zonas internas a las externas, perdón, de las zonas inferiores a las superiores, y produce ese burbujeo. ¿Sí? Entonces lo mismo uno observa en el Sol, ¿cierto? Digamos, las zonas más negras son más frías, que corresponderían al gas que está bajando para calentarse de nuevo, y las zonas más rojitas como al gas más caliente. Entonces por eso uno observa esa estructura granulada. ¿Qué más observa uno? Digamos, observa uno como zonas donde hay emisión fuerte de material, las zonas más amarillentas. Bueno, pero de eso voy a hablarles después. Ok, esta es una foto, una imagen de la fotosfera que muestra como más detalladamente esa estructura que les hablé ahora de granulación. ¿Sí? O sea, si ven zonas negras con blanquitas, entonces las zonas negras son zonas más frías y las más brillantes zonas más calientes. Ok, ahora desde el punto de vista mecánico, ¿cómo se mantiene el Sol? ¿Sí? O sea, el Sol básicamente se mantiene por el equilibrio de dos fuerzas. Una fuerza hacia abajo que es la atracción gravitacional de todas las capas internas que está haciendo como que toda la materia colapse, y una fuerza que contrarresta esa gravedad, esa fuerza gravitacional, que es una fuerza de presión. Y esa fuerza de presión tiene dos orígenes. El primero es lo que les hablé al principio de toda esa reacción termonuclear que libera energía. Eso genera una presión ascendente que se conoce como presión de radiación electromagnética. Eso es una presión causada por ondas electromagnéticas. Y la otra contribución de la presión es como la presión normal de un gas, por los choques que hay entre las partículas generan como una presión. Entonces, esas dos presiones equilibran la gravedad y el Sol se mantiene pues aproximadamente esférico, ¿no? Y estable, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si esas reacciones termonucleares se acaban? Entonces, todo el Sol, entonces en este caso habría un desequilibrio entre la gravedad y la presión, y la fuerza gravitacional le ganaría a la presión y colapsaría toda la estrella. Ahora, en nuestro Sol eso va a ocurrir como en 5.000 millones de años más. O sea, digamos, por 5.000 millones de años ha estado como estable en ese equilibrio, y en 5.000 millones de años más va a pasar de que todos los protones que hay en el interior, o sea, todos los núcleos de hidrógeno se van a agotar y van a cesar las reacciones termonucleares y va a causar el colapso de la estrella. Pero como les dije, faltan 5.000 millones de años, pues no hay que preocuparse mucho, pero ojalá pero si alcanzamos a llegar hasta allá, ojalá que podamos irnos a otro lugar, ¿no? Que si no nos vamos, yo creo que estamos fritos, estamos quemados. Entonces, bueno, y esa es una de las razones de por qué todo esto de las ciencias espaciales, ¿no? Ustedes dirán, ¿no? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué sirve? O sea, una de las razones importantes es esa, ¿cierto? O sea, nosotros como seres humanos aspiramos a vivir, ¿cierto? Aspiramos que nuestras generaciones futuras sobrevivan, y para eso requieren pues un planeta donde hacerlo, ¿cierto? Entonces tenemos que salir a buscarlo, tenemos que salir a explorar el espacio y a ver dónde nos podemos acomodar. Y por eso digamos, hay tanto interés en buscar planetas con condiciones de la Tierra, con miras a eso. Porque inevitablemente va a pasar esto, 5.000 millones de años más, esto se va a acabar. Bueno, esto es como les decía ahora en palabras, un poquito para explicarles que un cuerpo cuando está a más alta temperatura, el color que emite es más brillante. O sea, por ejemplo, ahí a la izquierda, digamos una barra que uno la está calentando con un chorro de gas, ¿cierto? Entonces, cuando está más frío, es más rojizo. A medida que se va aumentando la temperatura, el color es más brillante, ¿no? Más próximo al blanco. Listo. Bueno, entonces, también les dije esto en palabras un poco, digamos, hasta antes de la década de los 70, digamos, solo podíamos como conocer el espectro visible del Sol, ¿cierto? O sea, como ver en realidad la fotosfera. Y a partir de los 70, con esta primera misión espacial de los Estados Unidos, que es la Skylab, se pudo empezar a revelar los detalles de la emisión ultravioleta y de rayos X del Sol, ¿sí?
que esta emisión proviene de las capas como la cromósfera que no podemos ver. O sea, esta fue la primera misión como espacial que estudió el Sol como de una manera más o menos seria. Bueno, el satélite, la misión espacial más importante que ha habido es la que les muestro ahí, el SOHO, ¿cierto? Que fue lanzado a finales de 1995. Y, digamos, inicialmente se planeaba que estuviera en órbita por 10 años, pero digamos, ha sido muy exitoso y aún está en órbita. Digamos, es un instrumento, como les dije, es más o menos del tamaño de un bus escolar digamos, tiene puestos más o menos como 12 instrumentos de medición. Sí, tiene instrumentos para medir radiación electromagnética, para analizar velocidades de las partículas, para medir campos magnéticos del Sol. O sea, tiene una serie es todo un observatorio colocado en el espacio. Digamos, las principales interrogantes científicas que este instrumento quiere ayudar a responder, es cómo es la estructura y dinámica del interior del Sol, cómo es calentada a tan alta temperatura la corona solar, y el viento solar, cómo se acelera y cómo, ¿cierto? Ok, bueno, y es un proyecto en conjunto entre la Agencia Europea del Espacio, la ESA, y la Agencia Estadounidense del Espacio, la NASA. Bueno, con respecto al SOHO, digamos, ustedes se preguntarán dónde está exactamente, ¿cierto? Digamos, este SOHO está colocado en un punto que se llama el primer punto lagrangiano, lagrangiano L1. Digamos que en kilómetros está como a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, para que tengan una referencia, la distancia de la Tierra al Sol son como 150 millones de kilómetros. O sea, que esto está digamos, está casi prácticamente en la Tierra, ¿cierto? Está muy lejos aún del Sol. O sea, por eso no se quema, ¿no? Si estuviera ya más cerca, ya sería complicado. Bueno, ¿y qué importancia tiene ese punto lagrangiano L1? Digamos, en ese punto lagrangiano, digamos, aproximadamente la atracción gravitacional de la Tierra se equilibra con la del Sol. Y bueno, y por otro lado, en ese punto lagrangiano, el satélite, que es el SOHO, digamos, sería el Sol, el SOHO y la Tierra. En ese punto, el periodo de órbita del SOHO es aproximadamente el periodo de la Tierra. O sea, gira como en una órbita geosincrónica con la Tierra. Y la ventaja que tiene eso es que, que impide que el instrumento sea eclipsado, ¿cierto? Digamos, como está en la misma línea de la Tierra, entonces impide que sea eclipsado y que deje de funcionar. Bueno, esto es lo que les decía antes. Estas son o sea, dentro del SOHO hay un instrumento que mide la radiación ultravioleta de las capas que no podemos ver. Y ustedes ven, digamos, básicamente ese instrumento es capaz de hacer imágenes del Sol en 4 longitudes de onda del ultravioleta, lo que se llama ultravioleta extremo, ¿sí? Pero ustedes la ven aquí, digamos, en órdenes de longitud de onda, este sería como la más larga, después seguiría este amarillento, después seguiría el verde y después el azul. Okay, pero como les dije antes, o sea, está construido a partir de detección de ultravioleta que no podemos ver, pero por procesamiento digital de imágenes se transforma en colores visibles, ¿cierto? Pues para que lo podamos observar. Y digamos que la ventaja de todas estas imágenes, por ejemplo, en esta verde podemos ver como la corona a mayor altitud, ¿cierto? Que en esta amarilla, ¿cierto? O sea, podemos ver más estructura del Sol que no podemos ver con otras longitudes de onda. Y la del centro, pues es una imagen ya en el visible. Y ahí se ven las manchas solares. Esos punticos negritos son las manchas solares. A ver, el Sol, pues, o sea, es un gas, ¿cierto? Compuesto por muchas partículas que están cargadas, o sea, forman un plasma. Y ese plasma forma campos magnéticos. O sea, forma como una corriente en un alambre, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Aquí van a ver, digamos, mucho movimiento de partículas que forman un campo magnético. Y si ven acá, una de las cosas que se han podido ver con todas estas mediciones es que en la cromósfera del Sol y en la corona se forman estructuras como en tipo de lazo, ¿sí? como lazos magnéticos.
Digamos, ¿cómo se explica eso? Digamos, básicamente es que el campo magnético del Sol está atrapando a las partículas y las obliga a moverse como en forma de lazo. Entonces, en todas las imágenes uno ve como esas estructuras, como lazos magnéticos. Bueno, aquí están una mancha solar. Ahora, por ejemplo, una mancha solar digamos, creo que las más grandes que se han observado han sido como el tamaño de 13 tierras. Digamos, en esta manchita podrían caber 13 veces la Tierra. Bueno, no sé si en esta, pero por ahí que 4, ¿cierto? Pero las más grandes que se han observado hasta ahora, como 13 veces el tamaño de la Tierra. Y como les dije ahora, son zonas donde el campo magnético es muy intenso. Entonces el centro que se llama la umbra de la mancha solar y el borde se llama la penumbra. Entonces la umbra es como más oscura que la penumbra. Entonces, como les expliqué ahora, el origen físico de eso es porque el campo magnético impide que las partículas se muevan libremente, entonces impiden que sean calentadas por el ambiente, ¿cierto? Como que las deja localizadas. Entonces, esa zona es muy negra y es muy fría, ¿cierto? Entonces se ve como más oscura. Y las zonas que están alrededor son más calientes por eso se ven más brillantes. Bueno, aquí esa es una imagen también tomada con el SOHO, con uno de los aparatos que hay en el SOHO, y muestra como las manchas solares a medida que el sol rota, ¿no? Dentro de la estructura. Ah, bueno, y el primero en darse cuenta de las manchas solares pues, fue Galileo, ¿cierto? Con su telescopio en 1610. Entonces ustedes ven aquí el SOHO en 2001 viendo las manchas solares y Galileo en 1610 con su telescopio. A ver, aquí les muestro. Bueno, una cosa importante que también se sabe es que el Sol tiene algo que se llama el ciclo solar. O sea, digamos, se ha observado que más o menos cada 11 años el campo magnético del Sol invierte su polaridad. Digamos, el norte magnético pasa a ser el sur magnético más o menos en un periodo de 11 años, o 10.5 años más o menos. Y cada vez que el campo cambia de polaridad, la actividad magnética en el Sol aumenta mucho. Y eso se ve reflejado en que el número de manchas solares se incrementa mucho. Entonces, aquí hay un ciclo completo del Sol en este rango de tiempo entre 1991 y 2001. Entonces, si ustedes ven al principio del ciclo, o sea, hay como muchas manchas solares, ¿cierto? Y a medida que va avanzando el tiempo, el número de manchas solares va disminuyendo hasta que alcanza otra vez un máximo al final del ciclo, ¿sí? O sea, en cada máximo del ciclo, el número de manchas solares se incrementa mucho. O sea, que en el fondo el campo magnético está aumentando mucho. Bueno, aquí esto es con una imagen con un eclipse natural, un eclipse solar que hubo como del 96. O sea, que es en realidad la única forma natural que tenemos de ver la corona, ¿cierto? O sea, cuando un planeta eclipsa al Sol, entonces ese planeta tapa todo el disco solar, ¿cierto? Y podemos ver el exterior, que es la corona, ¿cierto? Y si ustedes ven que la corona como que en algunas zonas se está expandiendo hacia afuera, y en otras partes forma como los lazos magnéticos de los que les hablé ahora. Ahora, lo que está aquí a la derecha es como la estructura del campo magnético asociada a esta imagen, ¿sí? Entonces ustedes ven zonas donde el campo magnético es cerrado, se forman esos lazos magnéticos, y zonas donde el campo magnético está abierto, entonces en esas zonas la corona puede salir disparada del Sol y forma lo que se llama el viento solar. Bueno, aquí es la corona solar, la misma, pero en otra longitud de onda, en esta longitud de onda verde falsa, como les expliqué. Ahí ven la corona, esta parte de acá, y esa sí es con un eclipse. Creo que es un eclipse artificial, se fue con un aparato que se eclipsó el Sol. Bueno, lo que les hablaba ahora, el ciclo de 11 años de las manchas solares, entonces cada 11 años el campo magnético cambia su polaridad, entonces cada 11 años uno observa un máximo, digamos en este eje lo que uno está graficando es el número de manchas solares. Cada 11 años ese número incrementa mucho, ¿sí? Y después disminuye. Ahora, con respecto, digamos, a emisión electromagnética, digamos, cerca al máximo, digamos, esta secuencia de arriba está mostrando emisión ya no en ultravioleta, sino en rayos X. Eso es con otro satélite que se llama el YOKO. Creo que es japonés, no recuerdo. ¿Japonés? Sí. El YOKO, y aquí muestra la secuencia de
de emisión electromagnética, ¿cierto? Entonces uno ve que cerca al mínimo solar, o sea, cuando hay pocas manchas solares, la emisión de rayos X es muy débil, ¿cierto? Y cerca al máximo hay muchos rayos X. Bueno, aquí otro ejemplo que es lo que se llama, otro fenómeno que ocurre en el Sol, que se llaman expulsiones de masa coronal, que es básicamente como, o sea, digamos, si la temperatura de la corona es muy alta, puede llegar a vencer el campo magnético que trata como de enlazarla. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos lazos magnéticos que les mostré? O sea, por lo general el campo magnético trata como de atrapar las partículas, pero si la temperatura es muy alta, como ocurre en la corona, que son millones de grados, 1.000.000 de grados Kelvin más o menos, entonces tiene tanta energía que como que se libera el campo magnético y sale disparada. ¿Sí? Y es lo que se conoce como una expulsión de masa coronal, o bueno, en inglés, aquí está en coronal mass ejection, ¿cierto? En inglés. Y bueno, aquí está como una secuencia, creo que son como de 3 horas, donde muestra cómo se va formando aquí la materia se va acumulando hasta que sale expulsada 3 horas después. Bueno, eso es más expulsiones de masa coronal, ¿sí? En diferentes longitudes de onda, ¿sí? Por eso en diferentes colores. Bueno, aquí les muestro, es una animación artística de cómo sería una eyección de masa coronal. Entonces ven el Sol, que está tranquilito, y de repente, ¡pum!, sale un gran chorro de Sol que empieza a viajar por el espacio, llega a la Tierra, y gracias al campo magnético de la Tierra, muchas de las partículas que vienen en esa gran bola de masa se quedan atrapadas en el campo magnético y solo entran unas pocas. Y las pocas que entran, digamos, se acumulan, digamos, en el polo norte, en el polo sur, y producen un fenómeno muy lindo que se llaman las auroras, ¿cierto? Digamos, en el polo norte lo que llaman auroras boreales, y en el polo sur auroras australes. Digamos, uno ve como el sol, el cielo iluminado de varios colores, ¿cierto? Y básicamente, o sea, físicamente eso se puede explicar porque vienen las partículas, entonces quedan como atrapadas en el campo magnético. Al quedar atrapadas en el campo magnético son aceleradas y esa aceleración produce que las ondas radien ondas electromagnéticas de diferentes colores. Es un fenómeno lindísimo. O sea, personalmente yo no he tenido la oportunidad todavía de ver una aurora natural, es una de las cosas que quiero hacer antes de morirme. Y los invito a que ustedes también lo hagan, ¿sí? Que si vayan un día al polo norte o al polo sur, ¿cierto? Y esperen que venga una aurora. Bueno, otro fenómeno que ocurre también en el Sol es algo que se llaman las prominencias, que es como parecido a una eyección de masa coronal, pero la temperatura de ese material aquí no es tan alta como para salir expelido, ¿cierto? No alcanza. O sea, como que intenta, pero no puede, ¿cierto? Entonces es como un lazo magnético, pero más grande. Más o menos creo que alcanza como 150, no, se me olvidó la altura, pero bueno. Se llaman prominencias. Otro fenómeno que se llama llamaradas solares. O sea, en realidad sí es de los más energéticos que se presentan en el Sol. Digamos, comúnmente pues, también son eyecciones de masa coronal, pero que normalmente se originan cerca a las manchas solares, o sea, cerca a las zonas donde el campo magnético es muy intenso. Entonces salen una nube de partículas volando por el espacio, pero con una energía altísima, ¿sí? O sea, si esto llega a la Tierra y el campo magnético no alcanza, o sea, nos puede quemar, ¿sí? Bueno, un área también importante que también está en boga en este momento es lo que se llama helioseismología, ¿sí? Que es básicamente, digamos, con todo lo que les mostré antes, estamos mirando como la corona, ¿cierto? Como lo que ocurría como de la fotosfera para arriba, ¿cierto? Con esta rama de la física, de la astrofísica, lo que se pretende es indagar más en el interior del Sol, ¿sí? Entonces, ¿y qué consiste eso? Consiste en, de alguna forma, con un instrumento que tiene el SOHO, medir las frecuencias con que el Sol vibra. Digamos que es como el Sol como una gran pelota que está vibrando, ¿cierto? El Sol en realidad no es una esfera estática, sino que está vibrando. Entonces las frecuencias con que vibra el Sol dependen de qué tan caliente está adentro, de cuánto es su densidad adentro, depende de todas las propiedades físicas del interior. Entonces, midiendo las frecuencias de esas ondas como sonor, de vibración mecánica,
uno puede extraer información de qué pasa dentro del Sol. Pero aquí les muestro a ver, en este clip de sonido. ¿Alcanzan a escuchar? Sí. Claro, eso será como por decir el sonido del Sol, ¿cierto? Como un posible sonido del Sol. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente una onda de presión, digamos, a medida que el sol vibra, entonces genera como ondas de presión que van viajando y las detecta este aparato y ese aparato las traduce en sonido audible, que es lo que escuchamos, ¿cierto? Puede ser con un radiotelescopio, no, perdón, porque me equivoqué, perdón. Radiotelescopio si fuera onda electromagnética, pero eso es una onda de presión. O sea, una onda de sonido. Bueno, este es el viento solar que les hablaba, ¿cierto? O sea, el viento solar, a diferencia de una eyección de masa coronal, es mucho más tenue. O sea, es como una liberación continua de masa coronal en el espacio, pero muy tenue. Más o menos la velocidad con que viaja promedio es como de 400 kilómetros por segundo. Y bueno, y constantemente está llegando al campo magnético de la Tierra y produce auroras también, ¿sí? Sino que con este viento solar, digamos, las auroras se producen preferiblemente hacia los polos. En cambio, con una eyección coronal, digamos, creo que hubo un evento, no recuerdo exactamente la fecha, que fue tan intenso que produjo auroras en Roma, por ejemplo, o sea, a esa latitud, fue demasiado intenso. Este es un evento muy interesante que detectó el SOHO, o sea, con uno de los detectores, que es un evento de una gran cantidad de detección de protones. Digamos, esta gran cantidad de protones que llegaron al instrumento digamos, llegaron después de que hubo una eyección de masa coronal del Sol. Digamos, se produjo esa eyección de masa coronal grandísima y seguido a él se produjo una gran emisión de protones, que es lo que ven ahí. O sea, como chocaron el instrumento, ¿sí? Bueno, y todo esto que les he hablado ha dado origen pues, a una nueva disciplina en astrofísica que es lo que se llama clima espacial. O sea, ya no hablamos solo del clima de la Tierra, sino hablamos del clima espacial, ¿sí? O sea, cómo afecta todas esas interacciones que ocurren en el Sol, nuestro planeta, ¿no? Entonces, todo esto es pulsiones solares, viajes de partículas en el espacio, las auroras, y todo esto hace parte de una disciplina que conocemos en la actualidad como clima espacial. Entonces, digamos, estos instrumentos se pueden meter a la página de SOHO en internet y pueden ver día a día cuál es el clima espacial, ¿cierto? Cuál es el nivel de partículas que están viajando por el espacio, cómo están las auroras, qué posibilidad hay de una eyección de masa coronal pronto, ¿cierto? Y digamos, esto es importante porque, digamos, todo esto digamos, todas esas eyecciones de masa coronal, pues son partículas cargadas que están viajando por el espacio que pueden afectar los satélites, ¿cierto? Digamos, en este mundo actual dependemos mucho de los satélites, entonces todo eso puede afectar a un satélite, ¿cierto? Entonces, si tenemos, por ejemplo, manera de predecir, dentro de 5 días viene una eyección de masa coronal, entonces quitamos el satélite antes de que, ¿cierto? de que todo ese chorro de partículas le caiga y lo dañe. O digamos, los astronautas, digamos, cuando van a viajar al espacio, digamos, si hay probabilidad de que haya una eyección de masa coronal o una llamarada solar, puede ocurrir de que mucha radiación le entra a sus cuerpos, ¿cierto? Digamos, radiación de alta energía que puede enfermarlo, ¿cierto? Puede ionizar sus células y producir un desequilibrio celular. Entonces, las comunicaciones, los satélites, o sea, es muy importante conocer el clima espacial. Bueno, aquí hay una foto de una aurora, aquí ya, si la ven. O sea, creo que fue en el Polo Norte, me parece, que se detectó. Entonces ven como el sol como coloreado, ¿no? Ver el cielo, perdón, coloreado. Que es por las diferentes ondas electromagnéticas que están generando las partículas que entran del viento solar. Bueno, esto pues más de clima espacial, como les decía, pues esta radiación, pues todos esos eventos amenazan pues los astronautas. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí una foto de una aurora vista desde el espacio, desde un transbordador espacial. ¿Sí ven la aurora, cómo se ve? Y esta una aurora desde la Tierra, que está observada en Canadá. Entonces, si tienen la oportunidad de viajar a Canadá, pues ojalá la miren, ¿cierto? Entonces, o sea, se meten en la página primero de SOHO y ven, bueno, qué posibilidades hay de que haya una aurora, ¿cierto? Entonces, planifican su viaje para esa fecha. ¿Listo? Ok, bueno, ahora que respecto a la vida del Sol, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nació el Sol? O sea, el Sol nació
por el colapso gravitacional de una gran nube de gas y polvo. O sea, digamos, hubo una estrella en alguna parte que explotó y liberó gran cantidad de material al espacio y dejó una nube de polvo orbitando por ahí, ¿cierto? Esa nube de polvo empezó poco a poco, en un proceso muy lento, empezó, como son partículas con masa, la fuerza de la gravedad empezó a comprimirla, ¿cierto? Entonces y se fue comprimiendo, comprimiendo por la gravedad, hasta que alcanzó una densidad lo suficientemente alta para prender las reacciones termonucleares que ocurren en el interior, ¿cierto? Entonces ahí nació la estrella, nació el Sol. Ahora, entonces la vida pues depende de la presencia de esas energías, de la energía de esas reacciones termonucleares. Como les dije, pues quedan 5.000 millones de años más para que se acabe. Más o menos se ha consumido como el 50% del hidrógeno. Y bueno, y la muerte pues ocurrirá cuando falte ese combustible nuclear. ¿Y qué va a pasar ahí? Digamos, ¿cuál va a ser lo que se cree que va a pasar? O sea, está el Sol, digamos aquí, sería como el estado actual. Cuando se le acabe el combustible nuclear, lo primero que va a hacer, primero se va a comprimir, porque se le acaba el combustible, o sea, la gravedad le va a ganar, pero después va a pasar por un proceso como de inflación, ¿sí? Y se va a generar una estrella grandísima que se llama una gigante roja. Después de esa gigante roja se empieza a comprimir de nuevo, y hasta que al final queda una estrella chiquitica, bueno, relativamente pequeña, ¿cierto? Que se llama enana blanca, ¿sí? Que es un objeto con muy alta densidad. Entonces, primero una gigante roja y después una enana blanca. Bueno, y no sé cómo estoy de tiempo. Sí, pues, y por último, pues los invito a visitar la página de Soho, aquí en internet, pues para que estén monitoreando el sol, para que planifiquen sus viajes, a ver auroras y que aprendan más sobre el sol. Es una página ahí ustedes encuentran imágenes, imágenes en tiempo real del sol, datos, digamos, protectores de pantalla para su computador, una cantidad de cosas interesantes. Es una página de la NASA, ¿no? Ok, eso es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, alcen la mano y... Frente a esta cuestión del cambio climático, hay ciertas divergencias, pues si es producido por el hombre o por los ciclos solares. Vos como astrofísico, ¿qué pensás hacer? Pues, ¿cuál es la visión más acertada? ¿Si influye mucho el sol o es más por la acción humana? Pues yo pienso que es más por nosotros mismos, ¿sí? Porque digamos, por mucho tiempo el sol ha estado, ¿cierto? Y, digamos, el campo magnético yo creo que se ha acomodado naturalmente para protegernos de toda esta radiación solar, de todos esos eventos grandísimos, ¿no? Yo creo que es por nosotros mismos que hemos dañado el desequilibrio de nuestro campo magnético y de nuestro planeta. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, cuando se quedó sin combustible el Sol, entonces se comprime porque gana la fuerza gravitacional, ¿cierto? ¿Cuál es la razón física, si se conoce, para que luego se convierta en una gigante roja? O sea, ¿en qué momento pasa de comprimirse, para una gigante roja? ¿Cuál es el proceso físico que ocurre ahí? Sí, pues básicamente, o sea, al comprimirse, la temperatura aumenta mucho hacia las zonas interiores, ¿cierto? Entonces quedan las zonas exteriores quedan más frías. Entonces tiende a haber un proceso natural de un viaje de materia más caliente hacia el exterior más frío para calentarlo. Es básicamente, como en pocas palabras, la esencia de lo que pasa, sí. Buenas noches. Buenas noches. Te referías mucho a lo último, a las partículas peligrosas, y yo las puse así peligrosas porque corren peligro con ellas los astronautas y de pronto satélites y eso. ¿Por qué son peligrosas las partículas? Es decir, ¿eso viene muy caliente todavía o eso qué pasa ahí? O sea, son partículas, por ejemplo, bueno, partículas y también radiación electromagnética. Digamos, mucha radiación electromagnética digamos, podría estar en el rango de rayos gamma, que es como la onda más energética, ¿cierto? Y eso es una radiación ionizante. Entonces, digamos, si entra a tu cuerpo una radiación gamma, puede cambiar la polaridad de las células, puede hacer una cantidad de cosas.
Y además todas las partículas pues, viajan muy rápido, digamos, todos esos que se llaman rayos cósmicos, que son como partículas que están viajando a velocidades relativistas, digamos, muy próximas a la velocidad de la luz. Entonces puede causar mucho daño. Sí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. La semana pasada estuve leyendo un artículo, creo que fue de la NASA, y uno de sus científicos expresó que nuestra estrella era una estrella variable, ¿cierto? Sabemos que la luminosidad del Sol está en unos rangos pues, muy pequeños, pero él expresó ahí en ese artículo que la estrella el Sol era una estrella variable. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, yo diría que sí, pues digamos una de las, claro, hay variaciones a corta escala y variaciones a gran escala. Digamos un ejemplo, pues es este ciclo solar que les mencioné. Digamos esa inversión de polaridad de campo magnético que ocurre cada 11 años, o sea, gatilla una gran actividad magnética en el Sol y eso obviamente va a afectar la luminosidad. Digamos, ese sería un ejemplo de una variabilidad a larga escala. Y también yo diría también que todos estos fenómenos, expulsiones coronales que ocurren en escalas más cortas, también cambian la luminosidad, sí.